Hechos capítulo 18, versículo 18, dice la Biblia, hermano: pero Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Y habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, pero no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a ustedes si Dios lo quiere. Y zarpó a Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía de Siria, ¿no? Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y Frigia, confirmando a todos los discípulos. ¿Por qué volvió a Antioquía? ¿Por qué volvió a la iglesia de Antioquía de Siria? ¿Por qué cree usted? Porque Antioquía era la iglesia local de Pablo. ¿De dónde salió Pablo? De Antioquía. ¿Y a dónde tenía que volver? A Antioquía, porque era su iglesia local. Ya lo vamos a ver, verso 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con valentía, con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias te damos. Sabemos que tu palabra es buena, Señor. Sabemos que tu palabra nos alienta, nos inspira, nos guía. Eterno Padre, venimos delante de tus pies para aprender de ti. En esta hora imploramos, Señor, que nos pueda fortalecer, que tu palabra sea un manantial de vida para andar en tus pasos, Señor. Y Padre, que podamos en esta hora descansar delante de ti para escuchar tu voz. Sea tu Espíritu Santo, Señor, con cada uno de nosotros en este servicio. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el apóstol Pablo tenía un trabajo misionero que era incansable. ¿Y por qué era incansable? No porque no se cansara, porque Pablo también se cansaba. Y dice la Biblia que Pablo también se enfermaba, ¿verdad? Así que Pablo, hermano, también sufría necesidades, angustia, dolor. Pablo era un ser humano que también, hermanos, haciendo la obra de Dios, trabajaba incansablemente. ¿Por qué? Porque quería que el evangelio llegue a muchos lugares. Hermanos, ¿cuántos quieren que el evangelio llegue a muchos lugares? De esa ofrenda misionera. De esa ofrenda misionera. A veces queremos que el evangelio llegue a muchos lugares, pero no queremos dar ofrenda misionera para que llegue por acá nomás. Hermanos, aquí en nuestra región de Ica, aquí en nuestra provincia de Ica, hay distritos que no tienen una iglesia bautista. Amén. Y necesitamos llegar allá con la palabra de Dios. Y de repente usted y yo no somos Pablo, pero sí podemos apoyar a gente que como Pablo salga a hacer la obra de Dios. Hermanos, el libro de Hechos es la historia de cómo se va realizando la obra misionera.
de cómo hombres como el apóstol Pablo, como Silas, como Bernabé, como Juan Marcos, se aventuran en hacer la obra que muchos no quieren hacer, que es salir a hacer la obra misionera. Y el apóstol Pablo deseaba, en su corazón estaba que realmente llegara a lugares donde nunca habían escuchado el evangelio, escuchen acerca de Cristo el Señor. Y es verdad que el evangelio de Pablo, el evangelio de Cristo, por el trabajo del apóstol Pablo, llegó al imperio romano. Y hermanos, todo el imperio romano fue sacudido con el poder de Dios. Todo el imperio romano. Usted sabe que hasta en la casa de César, en la casa del emperador, se hizo una iglesia. ¿Sabía usted eso o no? El evangelio llegó, impactó, caló. El evangelio hizo una revolución, hermano, que no lo hizo ni siquiera Marx ni Engels con su revolución comunista, no. El evangelio sí pudo. Y en la casa del mismo César se puso una iglesia. Ay, yo no creo. Incrédulo eres tú, ¿no? Miren lo que dice Filipenses. Para convencer tu incredulidad. Mentiroso. Mira lo que dice. Ay, no, ¿qué? Lee conmigo, mira. Filipenses capítulo 4. Verso 21. El apóstol Pablo, cuando escribe Filipenses, él estaba preso en Roma, ¿verdad? Él estaba preso en Roma. Y ya había comparecido, Pablo ya había comparecido frente a Nerón César. Él ya había comparecido. Y es más, hermano, la Biblia dice de que había sido condenado a muerte. Pablo sabía que le tocaba la muerte. Pablo sabía que iba a morir. ¿Y sabe lo que escribe en el versículo, capítulo 4, verso 4? Regocijaos en el Señor siempre. Pablo tenía las horas contadas y le pedía a los demás que se regocijen. A usted le agarra la gripe y no quiere venir al culto. ¿Está escuchando la palabra de Dios? Ay, pastor, que no voy porque me duele la muela. Ay, pastor, que no voy al culto porque me acaba de venir calambre al cabello. Calambre al cabello. Y ya por eso ya no quiere venir a la casa del Señor. ¿Y sabe qué? Pablo estaba condenado a muerte y mandaba a los hermanos a regocijarse, hermano. ¡Qué tremendo! Ahora mire el versículo 21, 4:21. Saludad a todos los que están en Corinto, en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos les saludan, y especialmente los de la casa de César. ¿Ya había una iglesia ahí? Ya se andaban reuniendo. De repente eran los sirvientes de César. De repente eran los familiares de César que habían escuchado el evangelio. Y se estaban reuniendo en la casa de César y se hizo una iglesia. Por eso dice, los de la casa de César le saludan. Amén. El evangelio había calado, había impactado. El evangelio de Cristo había hecho una obra gloriosa en el imperio romano. Y Pablo, un hombre de Dios incansable, hermano. Hermano, que eso también está en nuestro corazón. Que ese deseo de ser deudores a creyentes, a judíos y no judíos, a todos los hombres seamos deudores para que el evangelio llegue. Por eso esforcémonos. En nuestro presupuesto mensual, semanal, quincenal, siempre tiene que haber 3 cosas: diezmo, ofrenda y misiones. Amén. Diezmo, ofrenda y misiones. Eso tiene que haber siempre en nuestro presupuesto. Diezmo, ofrenda y misiones. Algunos dicen, bueno, mi diezmo sí separo, pero mi ofrenda misionera lo que caiga. Te metes la mano ahí, tú coges 2 soles y lo echas ya, esa es mi ofrenda misionera. Hermano, la ofrenda misionera no es lo que caiga. La ofrenda misionera es una decisión. Tenemos que decidir dar constantemente para la obra de Dios. Amén. Este domingo tenemos ofrenda misionera. Este domingo tenemos ofrenda misionera. ¿Y cuántos de nosotros
estamos disponiendo ya nuestro corazón para traer una ofrenda misionera? ¿Cuántos, hermano? Y el primero es el pastor. Andan de miedo, dígame, porque no es para usted. Y el primero es el pastor. Ven. Y le siguen los líderes. Y luego los hermanos. Pero todos tenemos que dar para la obra de Dios. Amén. Todos tenemos que dar para la obra misionera. Que salga de caja. No, de caja ya hay para otras cosas. Ahora todos tenemos que poner la mano en el arado y jalar, empujar para hacer la obra misionera, hermanos. Necesitamos dar. No es que yo no tengo. ¿Sabes qué? Nunca vas a tener. Nunca vas a tener. Hay gente que agarra, y yo quiero, volviendo un poco a Filipenses, vuelvo un poquito a Filipenses para decirte lo que no te han dicho hasta ahorita. Mira lo que dice Filipenses, capítulo 4. Mira lo que dice el versículo número 19. 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen que Dios provee? ¿Cuántos creen que Dios tiene riquezas y que le va a suplir a usted? ¿Amén? ¿Usted lo cree o no lo cree? Pero eso no es para usted, si es que usted no da ofrenda misionera. ¿Sabe por qué? Mira lo que dice ahí, versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando él era misionero, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Sabe por qué Pablo le dice que Cristo iba con sus riquezas a darle todo a los filipenses? Porque los filipenses daban para misiones. Así que tú no te llenes la boca diciendo, mi Dios pues suplirá. Tú andas diciendo eso y el Señor te anda diciendo arriba contra. Para ti no es. Tú andas llenándote la boca diciendo, Dios me va a suplir. Nada te va a dar el Señor. ¿Por qué? Porque no da para la obra misionera. ¿Sabe por qué Pablo dijo esto a los filipenses? Porque los filipenses mandaban ofrenda misionera para Pablo. Usted quiere que Dios le provea. Aprende a dar para la obra misionera. Pero no saque de bolsillo. ¿Me está escuchando? No saque de bolsillo, que yo cojo de acá nomás y que el Señor ya lo que salga, 2 soles. ¿Cómo que 2 soles, hermano? Hermano, si todos podemos prepararnos todo un mes con una ofrenda especial para la obra misionera. Y se puede hacer grandes cosas para la obra de Dios, hermano. Amén. Se puede. Pero preparémonos. Así como se prepara con su diezmo, como se prepara con su ofrenda, preparémonos también con la ofrenda misionera. Amén. Preparémonos, hermano. Entonces, ¿por qué entré hablando de esto? Porque el apóstol Pablo era un misionero. Y habían iglesias como Filipo que enviaba a Pablo. No seamos como una iglesia, hermano, como Corinto, que no le quería dar nada a Pablo. Seamos como filipenses, andando con gozo, no con la cara que tienes, todo amargado. Y que tú dices que eso es santidad, que eso es reverencia. Eso es una reverencia, se llama amargura, eso se llama rencor. Porque el cristiano siempre anda con el gozo del Espíritu Santo. Amén. Amargado. Mira lo que dice el versículo 18. Ahora sí anda para ahí. Mira. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. El apóstol Pablo, terminando lo que había hecho en Corinto, su misión era volver a Antioquía. Pero al ir por Antioquía, dice que salió de Corinto con 2 hermanos, Aquila y Priscila, que como usted recordará, se hicieron amigos del apóstol Pablo y eran creyentes. Pero dice que habiendo llegado, estando allí, se había rapado la cabeza en Cencrea.
cuando llegaron a Cencrea, ellos se raparon la cabeza porque tenían hecho voto. Muy bien. ¿Qué cosa era raparse la cabeza? ¿Por qué Pablo se rapó la cabeza? ¿Porque estaba de moda? No. Porque dice que tenía hecho voto. Ahora, ¿qué voto era? Era una promesa. El voto es promesa. Una promesa a Dios. Probablemente Pablo le dijo a Dios: si tú me cuidas durante el camino, yo voy a dejarme crecer el cabello. Y ese era el voto de nazareato. Mire, vamos para que usted pueda leer un poquito del voto de nazareato. En el libro de Números capítulo 6, Números capítulo 6, Números capítulo 6, versículo número 18. Dice: entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que esté debajo de la ofrenda de paz. O sea, Dios decía, cuando alguien hacía un voto de los hijos de Israel, tenía que dejarse crecer el cabello. Pero no solamente eso, sino que no podía tocar cuerpo de muertos, tampoco podía beber vino, tampoco podía comer pasas, no podía beber sidra, y tenía que dejarse crecer el cabello. Si una persona prometía a Dios ser nazareo, nazir significa consagrado en hebreo. Si uno le dedicaba a Dios 6 meses o 1 año, no podía cortarse el cabello ni hacer estas cosas. Pero terminado el voto, uno tenía que raparse la cabeza y volvía a su estado normal. Hermanos, el apóstol Pablo guardó el voto de nazareato. ¿Sí? Además de eso, el apóstol Pablo dice, cuando él llegó a Éfeso, los hermanos de Éfeso le dijeron: quédate con nosotros, háblanos la palabra de Dios. Pero él no quiso, sino que estuvo de pasadita nomás. Y dice versículo 21, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. ¿Por qué Pablo tenía que llegar para la fiesta a Jerusalén? Porque Dios había ordenado en la ley que en la fiesta de Pascua, en la fiesta de Pentecostés y en la fiesta de los tabernáculos se tenía que llegar a Jerusalén. Todo varón tenía que llegar a Jerusalén a pasar las fiestas. Entonces Pablo deseaba pasar alguna de estas, probablemente Pentecostés, quiso pasar allá en Jerusalén esta fiesta para poder participar de ella según la ley determinaba. Ahora, parece extraño que el apóstol Pablo esté celebrando fiestas y guardando los votos nazareos, ¿sí o no? Parece extraño, siendo que el apóstol Pablo siempre dice que la ley nos salva y siempre dice que no hay que guardar la ley porque Cristo nos ha hecho salvos de la ley. Y pareciera como que el apóstol Pablo está siendo intransigente con sus ideas. No, hermano, o transigente con sus ideas. No. El apóstol Pablo no está resbalando de la gracia. El apóstol Pablo no está deslindando la gracia de Dios, sino que el apóstol Pablo era judío y como judío él tenía que guardar la ley. ¿Qué? Siendo judío, cristiano, ¿uno tiene que guardar la ley? Sí, hermano. Un gentil cristiano no tiene que guardar la ley, pero un judío cristiano sí tiene que guardar la ley. ¿Por qué? Porque las fiestas levíticas y las leyes que Dios había dado, les había dado para el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel étnico, para el pueblo de Israel, para la nación de Israel. Y siempre le dijo Dios: estatuto perpetuo serán por vuestras generaciones. Era para siempre. Entonces, si un judío se convierte hoy en día, ¿tiene que seguir guardando sábado? Sí.
Pero para ser salvo, no porque le hace salvo Cristo, sino que tiene que seguir guardando porque es su ley. Dios le ha dicho que guarde sábado. Eso no le ha dicho Dios a los gentiles, ¿o sí? ¿Nos ha dicho a nosotros? No. ¿Sí me entienden o no? Eso Dios se lo ha dicho a los judíos. Entonces, si un judío se convierte a Cristo, solo Cristo le hace salvo, pero tiene que seguir guardando la ley. ¿Para qué? Para dar testimonio de que anda ordenadamente delante de Dios. Nada de que ya Cristo me hizo salvo, ya no tengo ley. Es como que usted diga, yo soy peruano, Cristo me hizo salvo, pisoteo la constitución política del Perú y hago lo que se me da la gana. ¿Eso usted hace? No. Siendo usted cristiano, usted tiene que tener mayor respeto al gobierno, al Estado y a las leyes, ¿sí o no? Si eso pasa con nosotros siendo gentiles, ¿cuánto más debe pasar con los judíos siendo judíos? Ellos tienen que guardar sus fiestas, ellos sí tienen que guardar sus leyes. Amén. Ellos sí. Entonces, si viene un hermano judío, pero judío, hermano, judío, no venga usted de que no, que yo soy judío porque mi tatarabuelo era judío. No, que yo soy judío porque por ahí yo he sabido que los nombres que terminan en man son judíos. Y ya por ahí dice, ya yo también me llamo Man. Y ya yo soy judío. No, hermano. Tenga cuidado con esos movimientos judíos mesiánicos que hay por ahí. Que usted tiene un apellido peruano, pero le andan diciendo que usted es descendiente de judío. No, pues hermano. Como que digan que yo soy judío. Yo no soy judío. Pastor, pero yo cuando lo vi con la barba, tampoco. Esto es de decoración nomás. Eso no es porque yo soy judío. ¿Me entienden o no? Yo tengo mi kipá, pero no me lo pongo. Un día me lo voy a poner. Cuando ya comience a caérseme el cabello por acá, me lo voy a poner para decir que soy judío, para que no me vean. Pero hermano, yo no soy judío. Yo me acuerdo cuando yo estaba en mis primeros pasos en la vida cristiana y comenzaba a aprender hebreo bíblico, yo me entrevisté con una hermana de una iglesia, de la iglesia Asamblea de Dios, y ella me comenzó a enseñar hebreo bíblico, pero no solo me enseñaba hebreo bíblico, me comenzaba a judaizar. Y ya me andaba obligando a guardar el Shabbat. Y me comenzó a enseñar a hacer el pan jalá. ¿Qué es pan jalá? ¿Pajalá? No, pan jalá es el pan de Shabbat. Se llama pan jalá, así se llama pan jalá. Y aprendimos a celebrar la Pascua. Y yo cuando me di cuenta, yo era un peruano disfrazado de judío. Y ya la hermana me comenzaba a jalar. Y ya comenzaba a visitar algunas sinagogas mesiánicas, allí en Lima. Y con la danza y el bailecito y toda la cosa, hermano. Hasta que yo comencé a leer la Biblia bien, a darme cuenta bien de la Biblia, hermano. Porque solamente necesitamos la palabra de Dios. Y yo me di cuenta, para los judíos está bien porque ellos son judíos, ¿no? Para ellos está bien, para nosotros no, porque somos peruanos. Amén. Nada que mi tío es Ataucusi, nada de eso, hermano. Como mi tío es Ataucusi, yo voy a guardar. ¿Sabe que los Ataucusis, los israelitas del Nuevo Pacto, sacrifican carneros, ¿no? Ellos sacrifican carneros, ellos guardan el sábado. Lo que yo soy Ataucusi y comienzan, no, eso no es verdad, hermano. Los peruanos somos peruanos y peruanos nos vamos a morir. Así que una cosa son los gentiles, otra cosa son los judíos. Nosotros no somos judíos. No venga usted mañana diciéndome que mañana va a comenzar a judaizar. Que eso lo hagan los judíos, no los cristianos gentiles. Nosotros somos gentiles. Entonces, pero Pablo sí tenía que guardar el voto nazareato, porque él era judío, porque él había sido circuncidado. Si Pablo guardaba sábado, eso estaba bien porque él era judío. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Si Pablo danzaba, eso estaba bien. Eso estaba porque él era judío. Entonces, nada que, ahora que yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve, yo danzo como David.
tú no danzas, tú ganso. Ganso eres. Porque los cristianos, hermanos, no danzamos para el Señor. Y te voy a explicar por qué. ¿Qué cosa era la danza? Porque algunos dicen, no, que si David danzó, yo también debo danzar. Eso no es así. Eso es falso, hermano. Y yo te voy a explicar por qué. Mira, el pueblo de Israel tenía sus danzas típicas, ¿verdad? Esas danzas típicas que tenía el pueblo de Israel eran autóctonas, pero eran danzas que estaban dedicadas ¿a quién? A Dios. O sea, el origen de esas danzas eran danzas que estaban dedicadas ¿a quién? Al Dios verdadero. Y la música también estaba dedicada al Dios verdadero. Entonces, no se puede deslindar el origen de la nación israelita y de la música israelita y de la danza israelita de la adoración al Dios verdadero. No se puede desligar. ¿Sí me entienden o no? Entonces, usted me está diciendo que la música y la danza judía es buena porque adora a Dios. Sí, porque su origen fue así. Pero ¿quién practica danza judía? Los judíos, pues. Porque es danza judía. ¿Sí me entienden o no? Pero si nosotros quisiéramos adorar a Dios, y no puedo traer danza judía a la iglesia, porque no somos judíos, pues. ¿Me entienden o no? Entonces, y si el patrón fuera que el origen autóctono de esa religión, de esa nación, fue la adoración a Dios, entonces yo tendría que decir cuáles son los orígenes de nuestra música y de nuestro baile. ¿Cuáles son? A ver, ¿cuáles son los orígenes del Perú en la música y el baile? ¿Cuáles son? El primero. No te hagas si tú bailabas. El huayno. El huayno. ¿Verdad? Y solamente hablando del huayno. ¿Para quién estaba dedicado el huayno, hermano? El origen de esa danza, ¿para quién era? Para los apus. No para los sapos, sino para los apus. ¿Quiénes eran los apus? Los señores del monte, o sea, los demonios. Para ellos danzaban para la Pachamama, ¿verdad? Y la música del huayno y la danza del huayno estaba dedicada a los demonios, no al Dios verdadero. ¿Sí me entienden, no? Entonces la marinera o cualquier otro tipo de música no tiene origen en Dios, ni la danza tiene origen en Dios. Por eso los cristianos no escuchamos música del mundo. Oye, que hay puro mundano. Por eso los cristianos no escuchamos música del mundo. No escuchamos, no queremos escuchar. ¿Entienden o no? Porque, entonces, si yo quisiera hacer lo mismo que los judíos, siendo gentiles, tendría que traer la música autóctona, todos andaríamos acá dando, ¡ay, ay, ay, ay! ¿Sí o no? ¿Eso no sería? Porque nuestra música, porque nuestra danza ha sido de origen demoníaco. No así la música judía que tendrían que danzarlo los judíos. Entonces, cuando David danzó, lo hizo porque le vino el espíritu y le vino el espíritu y se pudo. Eso así no fue la danza de David. Que me vino el espíritu y se agarran con la danza del martillo. O esas iglesias que agarran y hermano, que están que predican y que hablan y que en el momento de la alabanza 4 o 5 señoritas que andan ahí, que se andan apretando todo con ropas indecorosas y con una cinta, yo no sé qué le agarran, hermano, con esas cintas. Y comienzan a hacer así, y que se hacen así, y que jalan para allá, y que jalan para allá. Es una normalidad, hermano. Es una tontería. Eso no practica la iglesia porque los gentiles no tenemos danzas. Si tuviéramos que apelar a nuestras danzas autóctonas, nuestras danzas son demoníacas. Pero el Señor lo hace puro. No, hermano.
Eso ya es pagano. No mezcle la basura del mundo con las cosas sagradas de Dios. Entonces, por eso nada que David danzó, yo también danzo. Esa es una falsedad, hermano. Esa es una mentira. Entonces, David, uno, no danzó en el templo, para empezar, porque ni templo había. Número dos, y otros dicen, yo voy a danzar como David. Entonces, quédate en calzoncillo. ¿Sí o no? ¿No dice la Biblia que David se desnudó? Claro que David se quedó con sus ropas reales. O sea, se quitó las ropas reales y se quedó con un camisón, que era como un camisón interior que le llegaba hasta las rodillas. Pero era su ropa interior, pues, hermano. Era lo único que tenía encima. Por eso Mical le dice, no te da vergüenza verte desnudado. No era que estaba desnudo, o sea, desnudo frente a todos, no. Él tenía un camisón, sino que se había despojado de sus ropas reales. Pero era la ropa interior de ese momento, pues. Entonces, si tú quieres volverte como David, quédate en tu vivirí, quédate en tu calzoncillo y tu media, y entonces ponte a danzar así también. ¿Sí me entienden o no? Entonces, hermano, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Que no se vayan a estar metiendo, porque ahora ya no le llaman baile, ahora le llaman coreografía. ¿No? Ay, pastor, vamos a meter algunas coreografías a la iglesia. No hay problema, pero antes de eso te voy a agarrar palazo, vas a ver. ¿Cómo está metiendo tonterías a la iglesia, hermano? Que la iglesia lo hacen para animar, dice. Hay que animar a los hermanos. Y por eso traen mimos. Mire, si con la cara de algunos uno se asusta, hermano, imagínese de blanco. Por favor, hermano. La iglesia no es para estar haciendo mimos ni tonterías, hermano. Yo lo conocí, uno que decía que, ¿cómo decía? Que era un ministerio de, ¿cómo le llamaban? Esos skates le llaman, ¿no? Patinetas. Ministerio de patinetas para Cristo. Y él decía que se iba donde esos que manejaban esas patinetas, que hacen sus piruetas y todo. Entre ellos se metía y ahí así evangelizaba. Y para poder atraer más, venía a la iglesia y hacía sus piruetas en la iglesia, así con sus patinetas para traer. Eso es tonto, hermano. Eso es tonto. ¿Sabe lo que necesita la gente? La palabra de Dios, es lo único. Lo que te cambia es la palabra de Dios. No el show ni las tonterías. La palabra de Dios. Por eso, hermano, hay que tener cuidado. Si el apóstol Pablo judaizó, era porque era judío. Pero no vemos, por ejemplo, a un personaje gentil que haya judaizado. No judaizaban. Pablo sí, porque era judío. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hermano. ¿Y por qué Pablo andaba así, judaizando? Uno, porque era judío. Y dos, porque él quería andar ordenadamente delante de los judíos para que ningún judío tuviera nada que hablar de Pablo. ¿Me entiende? Para que los judíos no dijeran, ¿para qué voy a ser cristiano si Pablo no guarda la ley de Dios? Entonces, para que nadie hablara de Pablo, Pablo andaba ordenadamente. Amén. Por testimonio. Por eso en 1 Corintios 9 dice, yo me hago judío con los judíos y gentil con los gentiles. Entonces Pablo no se hacía problema. Si él llegaba a su casa y usted le invitaba un cuy chactao, qué rico, Pablo se lo comía, siendo que los judíos no pueden comer cuy. Qué rico se lo comía Pablo, hermano. Usted le invitaba chancho al palo, Pablo se comía el chancho al palo, no tenía problema. Porque él se hacía gentil con los gentiles y judío con los judíos. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermano. Ya, el apóstol Pablo era un caso especial, un caso particular. Eso no sucede con nosotros. No trate de judaizar la iglesia, haciendo que guardemos Shabbat, haciendo, pastor, que hay que guardar Shabbat. De repente usted tiene familia o tiene algunos ancestros que han sido adventistas y está que nos quieren meter la doctrina adventista acá. Nosotros no somos adventistas, nosotros somos bautistas. Los bautistas no guardamos sábado. Aunque hay bautistas sabatistas, hay bautistas que guardan sábado, pero siempre hay gente perdida, hermano. Versículo 22, Hechos capítulo 18, versículo 22. Dice, habiendo arribado a Cesarea,
que era ya la parte norte de Israel, salió para saludar a la iglesia que estaba en Cesarea y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó a su iglesia local. Antioquía de Siria era su iglesia local. Antioquía en el capítulo 13 los envió. Y a Antioquía tenía que volver. ¿Por qué? Quiero que entienda, ojo, ¿quién lo mandó a Pablo? Dios, a predicar. ¿Pero quién lo comisionó? Dios, porque Dios lo mandó a predicar. ¿Y quién le dio permiso? Dios, porque Dios le dio el ministerio. Pero él estaba sujeto a su iglesia local. ¿Verdad? Por eso cuando la iglesia local se reúne, le impone las manos y lo envía, recién ejerce su ministerio. El apóstol Pablo se sujetaba a su iglesia. No como tú, que vienes y haces lo que se te da la gana. No, el apóstol Pablo se sujetaba. Y si la iglesia tomaba una decisión, el apóstol Pablo se sujetaba. Y si la iglesia decía, ¿sabe qué, Pablito? No has hecho un buen trabajo, ya no puedes salir. Pablo ya no salía, porque tenía que estar sujeto a su iglesia local. Amén. Nada de que no, yo en mi casa nomás y voy a abrir una obra en mi casa. Me reúno con 3, 4, 5 en mi casa, comienzo a llamar a los hermanos y el jueves, y todavía hago martes y jueves, ¿no? Hago martes y jueves mi culto, comienzo a llamar a 4 o 5 y le digo no, y comenzamos, y no, el pastor no se entera, los líderes no se enteran, usted hace lo que se le da la gana y ya abrió su iglesia y a nadie le pidió permiso. Y por ahí hubo alguien que me dijo, ¿y tengo que pedirle yo permiso? Yo le dije, mira, número 1, si tú vas a hacer una obra en tu casa, o vas a hacer un grupo de oración en tu casa, o vas a hacer algo, sí tienes que avisarme. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo que saber quiénes son esas personas que van, por ejemplo, a tu casa a orar. Número 1, porque dentro de todo grupo siempre tiene que haber un líder. Y ese líder tiene que ser maduro. Y si no es maduro, después va a ser Chávez. Si no es maduro, después comienzan los problemas, hermano. Porque, ¿qué tal si vienen 4 o 5 hermanos, pastor, y se van a reunir? Hermano, venga a mi casa a orar. Ay, se van 4 o 5 hermanos, se van a orar por ahí. Y comienzan a estudiar el libro de Hechos, y ni entienden el libro de Hechos, y andan pidiéndole al Espíritu que los ande llenando. Y por ahí se le comienza a meter el don de lenguas. ¿Sucede o no sucede? Eso puede pasar. Porque dentro de ese grupo no hay alguien maduro que les diga, hermano, esto no es así. ¿Sí me entiende? O comienzan a orar y todos comienzan a orar a la vez, a nadie se le entiende nada. Y como no hay nadie maduro que le diga, hermano, se ora por orden o se ora en turno, no, todos comienzan a orar ahí porque dice que el Espíritu lo ha tocado y ya está. ¿Usted qué opina, hermano? ¿Está mal, sí o no? Entonces, si usted va a abrir un grupo de oración en su casa, que yo no estoy en contra, si usted quiere abrir un grupo de oración, usted quiere abrir un grupo de estudio bíblico en su casa, eso está bien, yo no estoy en contra, pero tiene que haber un encargado. Tiene que haber un encargado. No, pastor, yo mismo lo hago. Algunos hasta dudan que Mateo escribió Mateo y quién enseña la Biblia. ¿Sí me entiende? Entonces, hermano, no es simplemente que yo abro en mi casa un grupo de estudio, un grupo de oración, o que yo, pastor, yo tengo una casa por allá al fondo, por allá, y no hay ninguna iglesia, no hay ninguna obra. Entonces voy a abrir mi obra por allá, voy a abrir mi casa para hacer mi culto, y nadie sabe, y abriste. Eso va a terminar mal. ¿Por qué? Porque tiene que haber gente preparada, tiene que haber gente madura para encargarse de un grupo. Siempre, hermano. Amén. Siempre tiene que haber gente madura y preparada. ¿Y sabe quién te da permiso? No, yo no te doy permiso, hermano.
La iglesia te tiene que dar permiso. La iglesia. Entonces, si tú vas a abrir tu casa para hacer una obra, o vas a abrir tu casa para hacer una iglesia, vas a abrir tu casa para hacer un grupo de estudio bíblico, un grupo de oración, eso se le informa a la iglesia. Y le decimos, hermanos, el hermano fulano, la hermana fulana quiere hacer cultos en su casa tal día, y bueno, entonces, ¿cuántos están de acuerdo? La iglesia acepta, te comisionamos y ya está, tienes el permiso de la iglesia. Pero todos tenemos que estar sujetos a la iglesia local. Amén. Todos, no, que yo me voy a evangelizar por allá solito, o que yo me voy a hacer esto por allá solito, y que nadie sabe nada, que no le digo nada a nadie. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama rebeldía. No hay otro nombre, eso se llama rebeldía. ¿Sabe por qué? De nuevo te voy a decir, porque dentro de cada grupo tiene que haber líder, y el líder tiene que ser maduro y ser espiritual. Amén. Porque si no, ¿qué vas a andar enseñando, hermano? ¿O qué vas a estar haciendo? O sea, por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo regresó a su iglesia? Porque tenía que dar cuenta a su iglesia, porque su iglesia lo había mandado, porque él no podía mandarse a sí mismo. Y mira, Pablo siendo apóstol, Pablo recibió visión, recibió revelación, Pablo Dios le hacía milagros, Pablo era un gran hombre de Dios y se sometía a su iglesia local. Tú ni lees la Biblia y estás queriendo decir que Dios te anda guiando. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Por eso no hay que juntarse con gente rebelde. No hay que juntarse con gente rebelde que no se somete a su iglesia local. No se puede estar haciendo eso, hermano. Que ven por aquí, que haces esto, que tú conmigo y que yo contigo y que por aquí nomás y que nadie se entere. Eso está mal. Eso es incorrecto. Eso no se debe hacer. Porque todos los que somos miembros de una iglesia tenemos que estar sujetos a una iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia ora por ti, porque la iglesia te respalda. Tenemos ahorita dos obras funcionando en este mismo momento. La obra de Miraflores y la obra de Pachacute. Y los hermanos que no están acá, están allá. ¿Verdad? Y nosotros lo permitimos. ¿Por qué lo permitimos? Porque hay autorización de la iglesia. Porque la iglesia sabe lo que está pasando. Porque la iglesia sabe a quién estamos mandando. Amén. Por eso. Pero si por ahí, ahorita, en este momento, en una casa se están reuniendo 4 o 5 hermanos a orar, a leer la Biblia, ¿eso estaría bien? ¿Usted qué dice? ¿Estaría bien? No. Porque tiene que haber alguien espiritual, maduro a cargo, y la iglesia tiene que estar sabiendo. Porque eso, ¿sabe cómo se llamaría eso? Eso se llamaría división. Eso sí es división, hermano. ¿Y sabe por qué es división? Porque si hay una iglesia local y usted es miembro de su iglesia local, usted tiene que informar a su iglesia local. Pero si está jalando 4, 5, 6 hermanos para su casa a orar, a leer la Biblia, a hacer lo que sea, y nadie sabe, el pastor no sabe, los líderes no saben, la iglesia no sabe, y tú andas cuchicheando con 3, 4 hermanos por ahí y andas jalándolo. Y yo digo, y el hermano, no veo al hermano, no veo a la hermana. ¿Qué hacen? Hasta que se reúnen 4 o 5 por ahí. Eso ya es división. ¿Sí me entiende? ¿Sabe cuándo no es división? Cuando la iglesia está enterada y cuando la iglesia, no el pastor, yo no valgo, la iglesia. Porque yo también estoy sujeto a la iglesia. Entonces cuando la iglesia está enterada, ya es otra cosa, hermano. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermano. El apóstol Pablo era un hombre que dependía de su iglesia local. ¿Por qué? Porque quería respaldo. Él volvió a Antioquía porque quería respaldo. Él volvió a Antioquía porque quería la cobertura de la iglesia local. Él no podía hacer nada si la iglesia no le daba permiso. Amén. Él era miembro de la iglesia y como miembro tenía deberes, pero también tenía derechos. Por eso dice versículo 23. Y después de estar allí algún tiempo, estuvo en su iglesia local, sujetándose otra vez a su pastor. Porque Antioquía, ¿quién era pastor de Antioquía? Un hermano por ahí. Y Pablo no era pastor de Antioquía, por si acaso, ¿eh? Pablo era misionero de Antioquía. Así que Antioquía tenía su propio pastor. ¿Y sabe lo que hizo Pablo?
se sometió a su pastor. Pablo tenía pastor. No como tú que andas diciendo, Jehová mi pastor, nada me faltará. Si tú crees eso, el diablo ha sido tu maestro de escuela dominical, que te enseñó esa mentira. Porque todos necesitamos pastores, porque Pablo necesitaba a su pastor. Amén. ¿Tú te imaginas al apóstol Pablo diciéndole, sí, bueno, tú eres el pastor de acá, pero conmigo yo he levantado muertos. Tú ni tu gato puedes sanar. Porque yo he levantado 40 iglesias entre los gentiles. Tú andas pastoreando 20 gatos acá. Yo soy tremendo hombre de Dios. ¿Tú qué? ¿Usted cree que Pablo hubiera dicho eso, hermano? Pablo llegó a su iglesia y se sometió a su iglesia local. Y se sometió a su pastor. Eso nos deja un gran ejemplo de humildad. Si Pablo, siendo un hombre de Dios, que él recibía la revelación en el oído, de repente su pastor no. ¿Me entiende? De repente su pastor no, porque era un pastor de la iglesia, pero Pablo era apóstol y recibía revelación directa. Pero él nunca se puso contra su pastor, sino que lo respetó. Amén. Hermano, usted puede ser mejor que yo, sí. Yo ni me acuerdo mi nombre, ni me acuerdo los nombres de los hermanos, mire. Y usted puede ser más hábil y Dios te va a levantar mucho más que a mí. Yo creo que sí. Y tú puedes ser mucho más capaz. Y gloria a Dios por eso. Pero nunca Dios te va a levantar si no aprendes a sujetarte a una autoridad. Amén. Porque Dios, antes de levantar a alguien, tiene que ver que estemos sujetos. Porque si tú no aprendes a sujetarte, no pides que los demás se sujeten a ti. Amén. Entonces Pablo, mire, qué tremendo, hermano, un hombre que se sometió a su iglesia local, se sometió a su pastor. Y mire lo que dice, para que tú no creas que yo te ando inventando lo que dice. Mire el versículo 23. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo, ¿qué? Por orden. ¿Quién le dio orden? ¿Quién le dio el mandato de ir a recorrer las iglesias? ¿Quién? La iglesia de Antioquía. O sea, él no podía ir si la iglesia no le decía anda. Él no podía ir si la iglesia no le daba la autorización. Él no podía ir si la iglesia no lo mandaba. Amén. Él estaba sujeto a su iglesia local y hasta que la iglesia no le dijo anda, él no fue, él se sometió. Se sometió. Y por eso fue por orden a Galacia, Frigia, confirmando a los discípulos. ¿Y por qué los andaba confirmando? Porque Pablo, estando en Antioquía, se enteró de que habían por ahí algunos falsos hermanos que andaban metiendo falsa doctrina. Y como las iglesias comenzaron a tener falsa doctrina, los hermanos le dijeron, hermano Pablo, por favor, vaya usted de nuevo a recorrer las iglesias, confirmando a los hermanos, porque hay por ahí falsos predicadores metiendo falsa doctrina. Y bajo la orden de la iglesia local, Pablo otra vez empieza su tercer viaje misionero. Amén. Por la orden de la iglesia. Así que, hermano, si Pablo se sometió a su iglesia, ¿quién es usted para decir que no tiene que someterse a su iglesia? Hay que someternos a nuestra iglesia local. Versículo 24. Llegó entonces a Éfeso, fue la primera ciudad a la que llegó después, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. O sea, mientras Pablo estaba saliendo, preparando su tercer viaje misionero, en ese momento llegó Apolos a Éfeso. Él era un varón judío, natural de Alejandría, o sea, era un judío helénico, porque era griego, había nacido fuera de Israel. Pero dice que él era varón elocuente en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con valentía en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila,
le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Hermanos, aquí vemos a Apolo llegando a Éfeso, predicando la palabra de Dios, pero él tenía un evangelio incompleto porque él era discípulo de Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía un evangelio incompleto. Y los discípulos de Juan el Bautista se expandieron por el mundo. Pero en aquel momento, usted sabe, no había WhatsApp, no había Facebook, no había noticias, no había televisor. Cristo había muerto y muchos de los discípulos de Juan, que se andaban extendiendo por el mundo, ni siquiera habían escuchado que Jesús había muerto. Menos habían escuchado que existía el Espíritu Santo. ¿Sí me entienden o no? Entonces, como los discípulos de Juan no sabían esto, Apolos creyó que Jesús era el Mesías, concerniente a las Escrituras, pero nunca había escuchado que Jesús había muerto, tal vez. Y convencía a las personas que era el tiempo mesiánico y que Jesús era el Mesías, pero no sabía exactamente todo el Evangelio de Cristo. Entonces, cuando él llega a la iglesia de Éfeso, comenzó a predicar con una elocuencia. Qué bonito, hermano. Predicaba que a los hermanos les cautivaba, les encantaba cómo predicaba Apolos. Y en la iglesia de Éfeso había una parejita de esposos, Aquila y Priscila. ¿Sí me entienden o no? Pero Aquila y Priscila conocían mejor el Evangelio. Y cuando le escucharon predicar, lo llamaron aparte, no lo avergonzaron. No lo avergonzaron. No como tú que andas mirando que el hermano se equivoca y ahí públicamente lo andas insultando. Ay, hermano, usted no sabe, ¿no? Ay, hermano, ¿usted por qué actúa así? Ay, hermano, y le andas avergonzando al hermano. ¿Por qué no lo llamas aparte? Llámalo aparte. De repente se le fue la boca, de repente habló algo que está mal, de repente no hizo algo bien, llámalo aparte. Hermano, venga, un ratito quiero hablar con usted. Llévatelo al fondo. Mira, tan grande el terreno, como 700 metros. Vete al fondo, hermano. Vete al fondo. ¿Sí me entiende? Y ahí habla con el hermano. ¿Por qué tienes que avergonzarlo públicamente? ¿Por qué? Entonces, Aquila y Priscila fueron siervos de Dios, sabios, inteligentes, que erradamente, con gozo, pero errado, predicaba. Por eso le digo, en todo grupo tiene que haber un líder maduro. Amén. Porque ¿qué pasaba? Si todos reunidos ahí en Éfeso, escuchando a Apolo, se gozaban de la palabra, pero escuchando cosas a medias. ¿Y qué pasaba si no estaba Aquila y Priscila? Todos hubieran terminado confundidos, hermano. ¿Sí me entiende? Por eso en todo grupo tiene que haber gente espiritual al frente, gente madura al frente, para corregir lo deficiente. Y ahí, hermano, encontramos las cualidades de un predicador. Todas las cualidades que un predicador exitoso debe tener. Número 1, tiene que tener elocuencia. Un predicador tiene que ser elocuente, hermano. Amén. Un predicador tiene que ser elocuente, tiene que cautivar a la persona con la palabra de Dios. Pero hay pastores que no son elocuentes. Yo he dicho predicador, no he dicho pastor. Predicador. ¿Sí me entienden o no? Hay pastores que son buenos pastores, pero muy poco predicadores. Y hay predicadores que no son pastores, pero son buenos predicadores. Entonces, un predicador tiene que ser elocuente. Un predicador tiene que ser poderoso usando la Biblia. Mire lo que dice el versículo 24. Varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Tiene que ser poderoso usando la palabra de Dios. Amén. Tiene que conocer la Biblia. Es como que yo le diga, hermano, vamos al libro de Génesis, y me pongo así. ¿Qué hago buscando en el Nuevo Testamento Génesis, hermano? ¿Sí me entiende? Entonces uno tiene que ser poderoso en las Escrituras. El que sale al frente tiene que saber lo que va a hablar, hermano. Versículo 25. Este había sido instruido en el camino del Señor. Un predicador exitoso tiene que ser instruido en el camino del Señor, no en filosofías humanas. Hoy en día en los seminarios están enseñando
psicología pastoral. Ya andan mezclando la psicología con el evangelio. Hermano, el evangelio solito puede cambiar. Amén. El evangelio solito cambia, hermano. Entonces lo único que necesitamos hoy es filosofía de la palabra de Dios. Versículo 25. Dice, y hablaba y enseñaba diligentemente. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Un verdadero predicador tiene que ser de espíritu fervoroso, tiene que predicar, tiene que ser un evangelista explosivo, un evangelista que predique, que hable, que enseñe la palabra de Dios, dispuesto a enseñar, porque dice que enseñaba y hablaba en todo lugar, pero también tiene que estar dispuesto a aprender, porque ahí fue donde Aquila y Priscila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. El buen predicador tiene que ser apto y dispuesto para enseñar, pero también tiene que estar dispuesto a aprender. Amén. Nada que yo soy el más, yo soy aquel predicador, yo soy el muy de cucaracha de mar. ¿Sabes que el muy de cucaracha de mar, no? Muy, sí, pues hay cucarachas de mar. Acá no hay nada que yo sea el muy, nada, hermano. ¿El muy ¿qué? Muy orgulloso, eso es lo que eres. Hermano, todo predicador tiene que ser humilde para aprender. Todos los predicadores. Porque ya porque andas predicando y porque Dios te usa, tú ya crees que te las sabes todas. No, hermano, eso no es así. Eso no es así, hermano. Por eso me encanta irme a las conferencias de Fuego de Evangelismo. Y este 2020 me voy en febrero una semana a Trujillo a escuchar fuegos de evangelismo, hermano. Para que me griten y todo el año venirme ya bien gritado. Para que me digan lo que soy, hermano. Necesito llenarme de la palabra de Dios. Necesito escuchar que alguien me diga lo que soy. Porque yo a veces no me doy cuenta de lo que soy. Usted no me quiere decir. Entonces tengo que irme a otro lugar para que me digan lo que soy, hermano. Los predicadores necesitamos escuchar, que nos hablen. Los que ministramos tenemos que aprender a ser ministrados. Amén. Tenemos que aprender. Y mire, fue sincero, fue humilde. Pablo era un hombre de Dios, ¿o no? Apolos era un hombre de Dios. Pero ¿cómo andaba Corinto? Peleándose, hermano. Peleando. Que Pablo es mi pastor. Pablo es mi pastor, ¿no? Yo me bauticé con Pablo Silva, ¿no? Él es mi pastor. Otros no serán mis pastores. Él no es mi pastor. No, que yo soy de Manuel. Ese es mi pastor. A mí nadie me cambia. Manuel es mi pastor. Otro puede decir, Abraham es mi pastor. O Saúl es mi pastor. Hermano, la iglesia no puede andar dividida. Porque Pablo dijo, ¿quién murió por ti? Cristo. ¿En nombre de quién fuiste bautizado? En nombre de Cristo. Entonces todos tenemos que estar sujetos al Señor Jesús. Todos tenemos que estar sujetos al Señor Jesucristo, a la palabra del Señor. Ahí sujetos. ¿Sabe por qué? Y con esto termino. Porque Pablo, porque Manuel, porque Saúl, porque Nick, porque Abraham, porque todos son colaboradores de Dios. Somos colaboradores de Dios. Nada más. Apolo regó, Pablo sembró, pero el crecimiento lo da Dios. Eso dice la Biblia. Por eso Pablo dice, no se peleen por mí. Pablo dice, miren a Cristo, miren al Señor. Qué tremendo lo que aprendemos del apóstol Pablo. Vamos a orar en esta noche, ¿no?